Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Creo que en las discusiones sobre el presupuesto de la República, sea el ordinario anual o los diferentes extraordinarios que discutimos en este plenario, podemos verificar algunos dobles discursos de diferentes fuerzas políticas a la hora de hacer política pública. Porque vean ustedes qué interesante. Para el oficialismo no hay ningún problema en los sobresueldos que tuvo doña Marta cuando fue presidenta ejecutiva de la Caja y que no sé si ya se dignó a devolverlos. No hay ningún problema para el oficialismo si el presidente ejecutivo de la IA se gasta un platal institucional en un carro último modelo para que su ego pueda vivir lo suficientemente inflado. No hay ningún problema con congelar fondos de educación pública, como los señalados por los diputados del Frente Amplio hace un momento, que la Contraloría General de la República advirtió. Congelados 5.790 millones para las juntas de educación, 7.000 millones de las becas Avancemos de Limas. Ahí el oficialismo no tiene ningún problema con congelar los fondos de la educación pública y al mismo tiempo justificar gastos ridículos de sus jerarcas. Y creo que otro ejemplo de ese doble discurso está hoy aquí en el presupuesto. Resulta, compañeros y compañeras, que si ustedes leen con atención el presupuesto, se dan cuenta de que para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hay una suma, un aumento neto entre el artículo 3 y 4 de este presupuesto de 1.884.9 millones de colones. Ahí tampoco hay ningún problema para el oficialismo. ¿Y para qué son esos recursos? Para las oficinas de las embajadas. Casi 2.000 millones para las oficinas de las embajadas. Obviamente yo no deseo que ningún trabajador o trabajadora en ninguna oficina del Estado costarricense esté en condiciones precarias. Y si requieren esos fondos para que la oficina esté en condiciones decentes, ok, pero entonces no seamos hipócritas, oficialismo. Ustedes desde el año pasado en el ordinario advirtieron que les iba a hacer falta fondos para relaciones exteriores, para las embajadas. En este presupuesto lo incluyen y lo traen acá para que lo aprobemos. Bueno, 2.000 millones son casi para embajadas, oficialismo. Si eso es una prioridad para ustedes, con absoluta mayor razón debería ser una prioridad descongelar los fondos de Avancemos. No puede ser posible que el mismo Poder Ejecutivo, el mismo Estado costarricense que está dispuesto a congelar becas para estudiantes, es el mismo que dice me urgen casi 2.000 millones para las embajadas. Ok, le urgen 2.000 millones para las embajadas, tomen, pero a ver, hay prioridades en este país. Las prioridades son la educación, la salud, los servicios públicos de calidad. Entonces, ojo con el discurso fiscalista, porque el ministro de Hacienda es experto en esos discursos fiscalistas. A don Nogui, y lo conozco desde el ámbito público bastante bien, porque ya desde desde Carlos Alvarado con la reforma fiscal, aunque Carlos Fiscal le queda muy bien porque fue el de la reforma fiscal, pero desde Carlos Alvarado, cuando don Nogui fue el viceministro de Hacienda, demostró don Nogui una obsesión fiscalista por el recortismo. Pero ese fiscalismo ortodoxo que le encanta a Nogui, que le encanta a Rodrigo Chávez, es un fiscalismo selectivo. Recorten becas, pero denle 2.000 millones a las embajaditas, porque ay, ¿cómo se te ocurre que don Pablo Heriberto Abarca, Catalina Crespo, Rafael Ángel Ortiz Fábrega estén en condiciones poco dignas en las embajadas, ¿verdad? Ahí, para los exdiputados del PUSC que hoy están en las embajadas, Rodrigo Chávez dice, por favor, presupuesten todo. Pero las becas Avancemos, congeladas. Los fondos de las juntas de educación, congeladas. Si la maestra, que me ha tocado ver una maestra de un colegio rural de la San José Rural, que me decía, yo para pagar la electricidad aquí tengo que ir a vender mangos porque no me gira el MEP, la plata para pagar la electricidad del cole.
Ok, ese es el nivel de precarización en el que están nuestras escuelas y colegios. ¿Cómo eso no es prioridad para el gobierno de Rodrigo Chávez? ¿Cómo ahí el fiscalismo selectivo dice, sí, voy a sacrificar la educación de la gente joven, pero a los que están en las embajadas, ¿cómo se te ocurre? No les vayas a recortar presupuesto. Metele los 2.000 millones adicionales, pobrecitos. Eso es ser hipócrita. Pero además creo que eso es ser perverso. Porque es un gobierno que deliberada y conscientemente sacrifica la salud y la educación de su población, porque creo que adrede quiere un país empobrecido, un país ignorante de sus propias reglas, de su propia historia y de sus propios derechos, y por eso este gobierno odia la educación pública. Y por eso este gobierno no tiene problema en mantener congelados fondos de las becas Avancemos, fondos de las juntas de educación que son requeridos para que los estudiantes avancen en su vida, en su educación. Eso, compañeros y compañeras, no es nada nuevo, no es de extrañar. A los populistas autoritarios, neoliberales, así, acartonados como Rodrigo Chávez. ¿Por qué acartonados? Y porque Rodrigo Chávez, ¿qué es? Rodrigo Chávez es un tecnócrata del Banco Mundial que hizo toda su carrera fuera de este país y que lo que se acostumbró fue llegar donde países empobrecidos, necesitados, desesperados, que venía el funcionario del Banco Mundial y que les quedaba de aceptar todas las condiciones que les impusiera para que les dieran plata. Entonces Rodrigo Chávez lo que está es acostumbrado a relaciones profundamente verticales, en donde llega con un recetario del Banco Mundial, el recetario ortodoxo neoclásico de hace 70 años, que ya se ha superado en la teoría económica, pero que sigue usando Rodrigo Chávez ahora como presidente, y él se acostumbró a usar eso en el Banco Mundial de forma totalmente impositiva y vertical sobre los países. Entonces, así gobierna. Trae el mismo recetario añejo de toda la vida, desfasado, desactualizado, en el que premios Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, ya han dicho, eso es un fracaso, fracasó esa política del Banco Mundial, fracasó esa política del Fondo Monetario Internacional, fracasó, no lo digo yo, lo terminan diciendo premios Nobel de Economía. Eso fue un fracaso. El malestar en la globalización, se llama el libro Joseph Stiglitz, por si alguien quiere leerlo, Premio Nobel de Economía, que demuestra cómo esas políticas ortodoxas y añejas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional empobrecieron a los países del tercer mundo que las aplicaron. ¿Y cuáles eran esos recetarios añejos, desfasados, inservibles que se usaron? Recorte a la educación pública, recorte a la salud pública, privaticen todo. No se hable de elusión fiscal, decía un exdiputado de aquí de la República, que la elusión fiscal es un derecho, decía Otto Guevara, ni vergüenza le daba cuando lo decía. Bueno, esos son los recetarios añejos de la economía añeja, que ya fue superada por la teoría económica, y lo que tenemos es a un presidente guiado por ese recetario ortodoxo y añejo y empobrecedor. Y por eso a Rodrigo Chávez le parece maravilloso la postura de no pagarle a la caja, recortar becas Avancemos, porque en su cabecita ortodoxa de teoría económica de hace 75 años, que ya fue superada, lo que él tiene es un recetario en donde eso, de alguna forma mágica, no sabemos cómo conducirá al país al éxito. Claro, lo que habría que preguntarse es al éxito de quién va, a él y a sus financistas de campaña. Seguro que esas políticas empobrecedoras les han hecho los bolsillos un poquito más gorditos, pero al resto de la población nos conducen al fracaso. Y la ruta del arroz, ¿a quién ha beneficiado? La ruta del arroz es un ejemplo de ese recetario añejo fracasado de la teoría económica que ya se superó. Porque es que Rodrigo Chávez en la cabecita sigue teniendo a Friedman y artículos que fueron pero increíbles allá, la novedad cuando se publicaron en 1950. Pero ya la teoría económica evolucionó y lo que nos dice es, vean, ese recetario empobrece. El recetario de privatizar,
recortar educación, recortar salud, no atender problemas de evasión y elusión fiscal. Ese recetario empobrece. Ya toda Latinoamérica ha pasado por ahí y ha dado en la miseria. Y lo que tenemos es un presidente que viene a seguir el mismo recetario y, por supuesto, contrata de ministro de Hacienda a alguien que siga el mismo recetario. Y pone de presidencias ejecutivas en la caja, de presidencias en el AIA, de presidencias en el ICE, a gente que siga el mismo recetario. Porque al final del día, si la cabeza del pez va por mal camino, el resto del pez va por ahí. Él nombra, evidentemente, funcionarios que de alguna forma vayan de acuerdo con ese recetario añejo y empobrecedor que tiene la cabeza. Y no quería, pues, yo omitir ese debate de teoría económica, porque no es una cosa, no es un asuntillo de casualidad o práctica. Ay, mira, el gobierno está pidiendo 2.000 millones para embajadas. ¿A qué vacilón? No es una cosilla como casual, como que un día se les ocurrió. Es que refleja un comportamiento sistemático. Llevan 3 años comportándose así. Recortes a la educación, recortes a la salud. Pero a las embajadas me los tienen bien. Me les pagan bien, hasta las ofrecen, dependiendo del proyecto de ley que está en discusión. Tienen 3 años de comportarse así. Y eso es un comportamiento sistemático de una persona que no cree en el Estado Social de Derecho costarricense, de un profundo neoliberal añejo, que es lo que es Rodrigo Chávez, y de su política pública totalmente inconsecuente. Porque nos ponemos muy puritanos para pensar en el gasto público si la inversión es en educación, pero si la inversión es para pagarle a los exdiputados del PUSC, que son embajadores en el mundo por este país, con este gobierno, y que toda su planilla esté tranquila, ahí el gasto público no es ningún problema. Ahí sí alcanza la platita, dice Nogui. Bueno, eso se llama hipocresía, compañeros y compañeras. Ojo, porque el presupuesto es posiblemente uno de los mecanismos más transparentes para encontrar estos dobles raseros y esta doble moral con la que actúan algunos de nuestros gobernantes. Me reservo el resto del tiempo, señora presidenta. Nuestro patrimonio de 1.24 billones es una tranquilidad para todos los costarricenses. Somos la única aseguradora en este país que tiene un hospital propio. Les comparto que por 6º año consecutivo mantenemos la certificación Carbono Neutral Plus. Para el programa Bandera Azul Ecológica nos complace estar acá y este evento es galardonado con una nota 100. Muchas felicidades. Con la finca que nos han arrendado, el apoyo que nos han dado, el INDER nos cambió la vida. El INDER ejecutó más del 97% de su presupuesto en el último año. Récord histórico. Cerca de 50.000 millones de colones se invirtieron en obras de infraestructura, transferencias, apoyo a emprendedores y proyectos que cambiaron positivamente la vida de unas 615.000 familias rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Sembramos oportunidades para cosechar desarrollo. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital.